Bueno, para empezar esta presentación, soy muy reflexiva y entonces, como vamos a hablar de situación de últimos días, puse esta frase de Abraham Lincoln que es muy bonita y dice, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Entonces, para empezar, vamos a hablar de algo que creo que todo el auditorio sabe y es que es la enfermería. Entonces, cuando me delegaron a hacer una presentación, como mi campo de experticia es el cuidado paliativo, que como lo dijo ayer Karim, no es únicamente para el paciente que se encuentra en situación de final de vida. Dije, vamos a hacer una reflexión porque cuando nosotros tenemos pacientes al final de la vida, es cuando más aplicamos el ser o la esencia de nuestra profesión. Entonces, como todas conocemos, la ley 911 del 2004, que es el Código Deontológico de la Responsabilidad de Enfermería, en el capítulo número 2, en el acto de cuidado, habla sobre que el cuidado es el ser y la esencia de la disciplina de la enfermería. Entonces, nosotros tenemos como responsabilidad tener a cargo unas personas que nos vamos a dedicar a cuidar y esto va a ser desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. Y de esta manera, pues, vamos a acompañarlos siempre. Entonces, a esto le sumé además una teoría de enfermería que me parece demasiado humana, que es la teoría de Jane Watson, que habla que la enfermería no es solamente, perdón, una ciencia humana, sino que además es un arte. Y si nosotros nos ponemos a pensar todos los días cuando vamos, saludamos al paciente, estamos con ellos, además de esto administramos los medicamentos, les damos un apapacho porque siempre hay algún paciente que lo necesita y el apapacho puede ser simplemente irnos a sentar y hablar un poco con ellos. Esto les ayuda también a ellos demasiado en su proceso de enfermedad. Entonces, ¿qué dice ella? Dice que la enfermera debe ser un ser sensible. Y cuando habla de un ser sensible es que debe tener calidad humana y que debe estar presta para poder brindar una atención de calidad y con amor a los pacientes. Y entonces habla del amor incondicional. Y yo decía, a veces nosotros por el afán que siempre tenemos se nos olvida el código deontológico, se nos olvidan las teorías de enfermería, que a veces uno dice, esas materias son como de relleno, pero entonces cuando uno empieza a vivir el día a día con los pacientes se da cuenta que estas señoras cuando escribieron las teorías de enfermería se dieron cuenta que la calidad que tienen las enfermeras no debe ser cualquiera y que puede ser, hay otras personas que están dentro del equipo interdisciplinar y ellas pues pasan tiempo con el paciente, pero nosotras somos las que el 100% del tiempo estamos con los pacientes y entonces los conocemos cuando están tristes, los conocemos cuando están felices, sabemos cuando la esperanza se ha agotado y vemos muchas personas que están afrontando una situación difícil, muchas personas están diciendo, me voy a ir, están dejando sus cosas organizadas, otras personas que se van y nunca supieron que se iban a ir. Entonces, esta señora dice que las enfermeras le ponemos nuestro sello a la atención. Entonces, todas tenemos una manera particular de ser enfermeras, ¿sí? Entonces, hay unas que se ríen más, unas que son más serias, pero pienso que todas tenemos una gran calidad humana para poder llevar a cabo el ejercicio de la enfermería. Entonces, ¿qué es el cuidado? Entonces, el cuidado es un encuentro con el otro y esto se vuelve una experiencia. Y entonces, a medida que nosotros hacemos que esa experiencia sea gratificante para las demás personas, estamos dando atención de enfermería con calidad. Y esto nos va a poder a nosotras dar la capacidad de poder definir cuáles son las necesidades de esos pacientes y de esa manera poder tener planes en atención de enfermería con cuidados de alta calidad. Entonces,
vamos a hablar un poquito de qué es el cuidado paliativo. Entonces, el cuidado paliativo son todos los cuidados que se les dan a los pacientes para mejorar su calidad de vida. Además de esto, pues lo que nosotros hacemos es mejorar los síntomas desagradables que no solamente se dan por estar en el final de la vida, sino que además se dan por los tratamientos, sea la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, o todos juntos, porque muchas veces los pacientes no solamente tienen un tratamiento, sino que van como tratamientos concomitantes. Entonces, ¿qué se hace en el cuidado paliativo? Debe tener un grupo interdisciplinar que pueda apoyar no solamente al sujeto de cuidado, sino además su red de apoyo. De esta manera, lo que vamos a hacer es que primero vamos a ayudarles con los síntomas desagradables, segundo vamos a apoyar una familia, porque cuando se diagnostican enfermedades crónicas no transmisibles, pero que son limitantes para la vida, hace que no solamente el sujeto de cuidado se vuelva el paciente, sino que además esto se extienda a su red de apoyo. Entonces, en el equipo pues debe haber un médico paliativista que va a ser la persona encargada de hacer el ajuste de los tratamientos, que va a ver cuáles de pronto se vuelven futiles dentro del tratamiento que se le está brindando al paciente, teniendo en cuenta pues las escalas pronósticas, cómo se está haciendo el manejo del paciente, si realmente los síntomas se están volviendo refractarios y por esta razón no es conveniente pues continuar con un tratamiento que le va a producir muchos más síntomas de los beneficios que le va a brindar. Entonces, no sé si conocen, no sé si conocen esta señora, es muy importante para los cuidados paliativos, que empezó siendo una enfermera, que es la señora Cicely Saunders. Ella va a la guerra, ayuda a los enfermos de la guerra y se da cuenta que usualmente la atención se va únicamente para las personas que tienen un tratamiento que va a ser curativo. Entonces ella dice, bueno, pero las personas que están falleciendo fallecen solas, tristes. Entonces ella vuelca la atención hacia esas personas y empieza a cuidarlos. Tiene una lesión en la columna, debe regresar a Londres, va a Cambridge, estudia trabajo social y alguien le dice como, de pronto no va a tener ese impacto que usted quiere tener frente a las personas, entonces estudie medicina. Entonces ella estudia medicina y empieza a estudiar la naturaleza y el tratamiento del dolor. Entonces empieza a practicar la sedación paliativa, que es el tratamiento que se le da a los síntomas refractarios. Y en 1964 hace una definición muy importante que es el dolor total, que se expresa de esta manera. Entonces, en el centro en gris ustedes pueden ver que está el sujeto de cuidado, que es el paciente, junto con su red de apoyo, y entonces aquí empieza a abrirse un poquito el círculo, y cuando se abre el círculo nos damos cuenta que dice que hay unas necesidades que no son solamente biológicas, sino también psicológicas, emocionales, espirituales. Y entonces cuando empieza a abrirse más el círculo nos damos cuenta que tenemos nosotros como equipo, como misión, controlar síntomas, abordar el duelo, hacer planes de atención avanzadas para el cuidado del paciente, cuidados al final de la vida, que haya un equipo interdisciplinar, coordinación para la continuidad del cuidado, esto sobre todo cuando los pacientes se van para domicilio, cuidado emocional, social y espiritual, y a los dos lados hay como dos líneas azules que habla del sufrimiento asociado con la enfermedad grave y la calidad de vida. Entonces, en 2021 la Universidad Javeriana hizo un estudio muy bonito con las experiencias que tenían las enfermeras de las salas de urgencias frente a los pacientes en cuidado paliativo o pacientes oncológicos también. Entonces, ¿qué es una experiencia vivida? La experiencia vivida es todo lo que yo, por decirlo así, valga la redundancia, vivo. Y entonces mi experiencia vivida no va a ser la misma de cada uno de ustedes. Y es una percepción que yo empiezo a dar de la vida.
Y entonces esto se vuelve un estudio fenomenológico que lo que hace es estudiar cuál es la razón de ser y cómo nosotros comprendemos el mundo, cómo lo percibimos, y de esta manera pues empezar a entender que nosotros como personas que cuidamos, que tenemos sujetos de cuidado a cargo, vamos a tener también una experiencia, y dentro de esta experiencia vamos a empezar a ver que hay una razón de vivir y que el mundo otorga un significado teniendo en cuenta la percepción de cada una de las personas. Entonces, en la corporeidad nosotros vemos que es la sensación corporal que tenemos frente al cuidado. Entonces, ¿qué dijeron estas enfermeras? Que ustedes van a también a compartir las experiencias de ellas. Entonces, que experimentaban impotencia porque no tenían el suficiente tiempo para ir a cuidar a los pacientes. Entonces, en un servicio de urgencias donde hay un montón de pacientes, hay pacientes también en cuidados paliativos, muchas veces en fin de vida, pero por el volumen de pacientes que se manejan en las urgencias, pues no va a ser tan fácil ir a cuidar un paciente que se encuentra en final de la vida. Pasa lo mismo en los servicios de hospitalización, porque tenemos demasiados pacientes, porque hay mil y un cosas que hacer. Estas enfermeras decían que desearían poder agilizar procesos, porque muchas veces los procesos se veían como ahí estancaditos, como que no iban más. El personal también experimenta estrés, el personal también hace duelos, y yo creo que más de una persona aquí se le ha fallecido algún paciente que quería muchísimo. Entonces, a veces a nosotros en la universidad siempre nos dicen como uno no tiene que vincularse con el paciente, uno no puede que se le agüe el ojo, pero definitivamente yo pienso que eso es imposible, porque todos los días estamos con el paciente, y entonces el paciente que reingresa 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, en el sexto reingreso fallece. Entonces es imposible nosotros decir como no, pues falleció el paciente. Esta es la experiencia que nos vuelve humanos, es la experiencia que nosotros decimos como, y yo pienso que, y me lo digo todos los días cuando me levanto de mi cama para irme a trabajar, y digo, si llega el día que a mí no me duela que se mueran mis pacientes, apague y vámonos, no sigo siendo enfermera, porque pienso que todas las personas se vuelven especiales y vienen a la vida de uno a enseñarle algo. Entonces hablamos del tiempo vivido, y entonces es esto que les estaba diciendo, todas las veces que pasamos con el paciente, todas las horas, todos los minutos, y lo que hace que esas cosas tengan un impacto importante en nosotros. Y entonces aquí viene dos cosas, que es la relación humana vivida, que nosotros somos profesionales de la salud, enfermeras, pero además de eso somos humanas. Y entonces también nos damos cuenta que en los servicios hay carencias de personal capacitado, que muchas veces el tema es desconocido, que nunca alguien había de pronto escuchado el cuidado paliativo. También hacemos de pronto juicios de valor frente a cosas que no tenemos conocimiento, y entonces decimos un montón de cosas y luego el paciente se asusta y luego decimos como no, debimos haber pensado mejor lo que íbamos a decir, porque pues realmente no sabemos también cuál es el impacto que estamos teniendo en las otras personas. La experiencia en el manejo del dolor, sobre todo esto en los servicios que son muy caóticos, entonces tenemos el paciente que se muere del dolor, entonces yo siempre les pido que por favor prioricemos esos pacientes, porque tener dolor es lo más horrible que hay en el mundo, ¿sí? Y si uno ha tenido un dolor así horrible, uno dice como no. Entonces, siempre priorizar esas cosas. Y los recursos vividos es algo que pues no está tan fuera de la realidad, y es que muchas veces en los servicios tenemos sobrecarga de trabajo. Entonces, tenemos poca disponibilidad de tiempo, que hace que la atención se volque a los pacientes de otro tipo de patología. Entonces, de pronto se vuelve más prioritario, como en la guerra allá cuando iba Cicely y Saunders, los pacientes que necesitan tratamiento curativo ya, entonces nos enfocamos más en eso, y de pronto el paciente que está en fin de vida lo dejamos por allá en la última habitación, que cuando el timbre suene lo escuchemos pero así como lejitos.
Y entonces vamos a hablar de la situación de los últimos días. Y entonces la situación de los últimos días o la agonía hace referencia a todo lo que está previo al fallecimiento de los pacientes, que esto puede ser de horas que se pueden convertir en días, pero que se sabe que es algo que no tiene vuelta atrás. Además de esto, pues hay unos trayectos de enfermedad que nosotros podemos ver. Entonces, digamos que en las enfermedades crónicas como las del sistema nervioso, tienen trayectorias que son como que va el paciente como que se mejora un poquito, luego decae, luego se queda como en una meseta y entonces digamos que cuando entra la situación de últimos días, hace como un punto de inflexión y en ese momento pues cae. Digamos que el paciente oncológico tiene una trayectoria más como de, más fluctuante, pero digamos que también igual todas estas trayectorias llegan a un punto de inflexión donde vemos que hay un deterioro de los pacientes. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotras? Cuidar el ambiente, favorecer la postura, hacer el cuidado del paciente básico que todos conocemos, que el baño, que estar pendiente y digamos que es ser muy cercanos con la familia porque la familia está pasando una situación que no es agradable. Entonces, el duelo de los trabajadores de la salud es que nos fallecen los pacientes y nosotros como seres humanos también debemos percibirnos como vulnerables y que vamos también a crear algunos duelos. Entonces voy a correr un poquito porque ya solo quedan 5 minutos. Entonces, nosotros, todos los trabajadores de salud, podemos experimentar algo que se llama la fatiga por compasión. ¿Y qué es la fatiga por compasión? Es la pérdida de las herramientas que yo tengo para hacer resiliencia. Entonces, nosotros como nos caracterizamos por creernos fuertes, no nos presentamos como vulnerables y entonces esto empieza a afectar nuestra vida. Y no solamente la vida laboral, sino también nuestra vida personal. Empezamos a perder gusto por cosas que nos hacían feliz y disminuimos también pues la calidad en la atención del paciente. Entonces, hay algunos signos indicativos de que estamos en fatiga por compasión. Y entonces la resolución 2646 del 2008 habla sobre el bienestar laboral, que es todas las estrategias que tienen las organizaciones para que nosotros tengamos buen bienestar en nuestra salud mental y que podamos no caer en fatiga por compasión. Y como últimas reflexiones, te mereces el amor que siempre intentas dar a los demás. Muchas gracias.